Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Mientras se vayan conectando, por favor, me dejan su comentario y nos dejan saber si nos ven bien. Esta noche tenemos una invitada especial, pero en unos minutos ella se va a estar presentando personalmente, pero quiero primero que comiencen a escribir sus comentarios, desde dónde nos ven, si nos ven bien. Y esta noche vamos a estar hablando sobre la sexualidad bíblica. Hemos hablado de este tema antes en el canal y es uno de sus temas favoritos, así que esta noche le traemos una invitada especial. Ella hace esto en sus redes sociales, ella habla sobre este tema. Déjame ver los comentarios. Ya veo que se están conectando, saludos. Escucho un eco, no sé si soy yo solamente que lo escucha, si alguien más escucha el eco, por favor, déjenme saber. Hermana Brenda, ¿escuchas el eco también? No, no lo escucho. No. Ok, déjame, ahora no lo escucho, perfecto. ¿Tú lo escuchas? Sí, ¿verdad? Mi niña está al lado mío y le pregunto si lo escucha, ella lo escucha, así que vamos a ver, vamos a esperar que escriban. Hermanos, escríbanme por favor si escuchan el eco, si se escucha bien el audio, para poder comenzar el en vivo del día de hoy. Déjame ver. El micrófono. Ahora, perfecto, sí, es que no se escuchaba porque tenía el micrófono, no estaba conectado. Bueno, mi amada hermana, te puedes presentar, ya vemos que hay personas conectadas. Preséntate, el nombre de las redes sociales para que te sigan, nos dices un poquito de lo que haces en las redes sociales para que las chicas te puedan seguir. Ok, bueno, pues hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio. Igual quiero agradecerte también a ti por invitarme. La verdad, es mi primera vez, como te comentaba, en realizar pues una entrevista de esta manera. Así que si me equivoco, ténganme paciencia. Pero la verdad es que también estoy muy contenta por estar aquí. Creo firmemente que es algo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar sobre estos temas. Obviamente hay un trasfondo que a ver si a lo largo de la plática pues se suele comentar, o si no, ya será en otra ocasión. Pero bueno, yo estudié una licenciatura en trabajo social y otra maestría en desarrollo organizacional y una maestría en sexología, salud sexual y salud de pareja. Entonces, a mí me ha apasionado esta última maestría, la verdad. Siempre he estado de alguna manera trabajando con personas, pero estos temas no, nunca me hubiera visto hablando sobre este tema. La verdad, yo era la persona más traumada ante estos temas por muchas situaciones, pero el Señor pues me ha rescatado también incluso de traumas que traía, y ahora me apasiona hablar de este tema, no solo desde el punto científico, sino también desde el punto de vista bíblico, porque al final de cuentas creo que la Biblia tiene mucha información sobre la sexualidad. Muchas veces pues como que no ponemos atención a esos detalles, pero realmente la Biblia aborda la sexualidad de una manera impresionante, de una manera maravillosa, con mucha autoridad. Dios habla con autoridad sobre este tema, y por eso creo que también nosotros como creyentes tenemos que hablar sobre el tema. Yo actualmente soy prácticamente nueva en las redes, apenas, bueno, tengo algunos meses, no he subido mucha información, es algo que mi propósito de año nuevo es empezar a subir más información, más contenido sobre esto, y todo lo que yo suba siempre lo busco que tenga un filtro bíblico también, ¿verdad? A veces sí pongo citas bíblicas, a veces no, pero busco que nada se salga de los principios
bíblicos. Entonces también doy talleres, doy conferencias y también doy asesorías individuales, ya sea presenciales o por línea, de manera individual, o a adolescentes, adultos, o también principalmente pues a matrimonios, a las parejas. Eso es a lo que actualmente me dedico y que creo firmemente que ha sido un llamado del Señor por cómo Él ha estado abriendo las puertas de una manera que, pues, que yo no me hubiera imaginado. En mis Sí, redes, pues es, ay, perdón, creo que sí. Yada, en Instagram es Yada-bajo. Creo que se frizó. Déjame ver. Eh, Creo que estás teniendo problemas con la conexión, hermana. No sé si soy yo acá. Por favor, comenten qué tal, si la pueden ver. Habla, hermana, a ver si te escucho bien. A ver, ¿me escucho? Ahora sí, ¿podrías ¿Sí? repetir las redes que creo que no escucharon? Ok. Es Yada, S-S-E-P, o sea, Yada C, es salud sexual, emocional y de pareja, pero está abreviado en esas siglas. Y creo que una de las preguntas que vamos a abordar esta noche habla del significado de Yada, porque me imagino que muchas personas dirán, ¿qué significa eso? No es el nombre de la hermana, ¿ok? No piensen que ese es el nombre de la hermana, sino que más bien es el nombre de sus redes sociales. Hermana, ¿qué piensas de esto que voy a decir? ¿Será que todas las personas estamos de alguna forma u otra rotas sexualmente? O sea, que antes de Cristo, ¿será que todos de alguna forma u otra estábamos rotas sexualmente? ¿Es algo que afirmas, que piensas que por eso este tema es tan importante? Porque vemos tantas cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Tantas cosas que nos están enseñando de la sexualidad que incluso es incorrecto. ¿Será que todos venimos rotos de alguna forma en esa área sexual? Yo creo que sí. Bueno, creo que la sexualidad es creación de Dios y desde niños nosotros traemos esa parte sexual. Cuando Dios lo diseñó, obviamente lo diseñó de manera perfecta. O sea, no había algo malo en ello, ¿no? Todo era hermoso, todo era perfectamente cuadrado, era con esa libertad de disfrutarla, de valorarla, de vivirla. Pero obviamente cuando llega el pecado, cuando llega la caída, pues todo se distorsiona. Como en todas las demás áreas, esa es otra área que lamentablemente se distorsiona y vemos cómo ha influenciado el pecado en esta área tan importante. Entonces creo que de alguna manera, a lo mejor unos de manera más escandalosa, otros a lo mejor no tanto, pero sí creo que todos hemos sido influenciados de alguna manera por el pecado y ha sido pues tristemente destruida, si se puede decir así, nuestra concepción de la sexualidad. Hoy en día hay iglesias que ni siquiera se atreven a hablar de la sexualidad, tristemente, porque lo ven como algo sucio, como algo pecaminoso, como algo que no se tiene que tocar, que no se tiene que hablar en la iglesia. Pero el mundo sí lo está hablando, lo está enseñando y a su manera, y es súper importante que como creyentes entendamos bien el concepto de la sexualidad a la manera de Dios. Obviamente, sí, el pecado vino a destruir, pero también no se nos debe olvidar que Cristo en la cruz, aparte de darnos esa salvación, también puede restaurar nuestra sexualidad. Esa es como la esperanza que tenemos los creyentes, de que sí lo destruyó, pero tenemos esperanza. Y tenemos esperanza también aquí. Obviamente la perfección no la podemos buscar, eso va a ser en la glorificación, pero aquí sí se puede, con el poder y con la sabiduría que Dios nos otorga, poder volver a disfrutar esa sexualidad a su manera, a su diseño. Excelente, hermana, sí, y el hecho de que algunos pastores no quieran hablar del tema evidencia de que de alguna forma u otra, así sea nuestra perspectiva de la sexualidad está rota. Así que es un tema que es de suma importancia, aunque a veces piensen que no. Bueno, pues comenzamos entonces. Vamos a estar respondiendo 3 preguntas, ¿verdad? La hermana va a estar desarrollando estas 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué significado tiene la palabra conocer en Génesis 4:1?
y cómo la palabra hebrea para conocer en ese contexto puede arrojar luz sobre la perspectiva bíblica acerca de la intimidad en las relaciones matrimoniales. Sí, bueno, como ven, pues mi página se llama justamente así, Yada. Cuando yo la descubrí, bueno, estábamos estudiando la maestría, era secular, pero había un grupo de cristianas, unas personas que ya habían estudiado anteriormente, y entonces siempre buscábamos la manera de cómo se podía adaptar lo que nos enseñaban con lo bíblico. Y ahí fue donde escuché esta palabra. Y después me dijeron en qué libro lo sacaron y yo me enamoré completamente de la palabra porque nunca la había escuchado, porque también no sabía o no era mi visión de la sexualidad en ese momento. Entonces, cuando descubrí este significado, pues me encantó, me la apropié también para mi página. Y vemos en Génesis 4:1, ahí leemos que dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y aquí la palabra conoció hace alusión a que tuvo relaciones sexuales. Esta palabra conoció es una palabra hebrea y es yada precisamente y significa conocer, ser conocido, ser profundamente respetado. Y hace alusión también a una intimidad que trasciende lo físico. Entonces aquí habla sobre el diseño de Dios del sexo para el matrimonio. No solamente es la unión física, no solamente es el coito, la penetración, sino que trasciende más allá. Implica lo emocional, lo implica lo espiritual. Y eso a mí me encantó porque a veces uno nada más se va con, bueno, nada más el físico y muchos ni siquiera disfrutan, ¿no? Y es como, en serio, he escuchado comentarios así como, pero ¿por qué Dios tuvo que diseñar algo que no me gusta? Porque muchos no lo disfrutan. Pero es que Dios no lo diseñó solamente como esa parte física. Solamente que nosotros, por el pecado, no hemos sabido tampoco cómo abordarla y también por ignorancia y por poca educación en la sexualidad. Porque obviamente también tiene que ver mucho el conocer nuestra anatomía, nuestra fisiología. O sea, implica todo nuestro ser, todo nuestro ser. Por eso es algo importante. Para Dios, precisamente esta parte de la sexualidad y del matrimonio se puede ver en descubrir y aceptar la desnudez de nuestra pareja, donde no hay secretos, donde no hay cohibición. No debe haber vergüenza porque precisamente para eso Dios la diseñó. Como vas a desnudar todo, tus secretos, tus luchas, tus pruebas, tus defectos, y aún así uno decide aceptar unirse a esa persona. Entonces, cuando uno logra eso, es algo que glorifica a Dios. Y más si lo hacemos creyendo y sabiendo que Dios se agrada cuando estamos teniendo esa intimidad con nuestra pareja, es algo que le glorifica. Yo recuerdo mucho en una consulta que me decían, oye, pero ¿cómo puedo involucrar a Dios en mi relación sexual? O sea, qué pena, ¿cómo Dios va a querer ver eso? Como si estuviera muy separado, pero realmente este diseño de la sexualidad es algo muy profundamente espiritual, porque Dios lo diseñó, porque Dios así quiere que sea una manera más de conectarnos. Entonces, Yada no nada más implica lo físico, sino es una intimidad emocional y espiritual con nuestra pareja, con nuestro esposo o con nuestra esposa. Creo que ya lo respondiste, pero aquí preguntan específicamente, ¿involucra almas? Sí, todo nuestro ser, todo lo involucra, todo, absolutamente todo. Y por eso es importante porque no hay otra persona con la que nosotros podamos desnudarnos de tal manera, aparte de lo físico. Por eso Dios diseñó precisamente para que nada más fuera en el matrimonio, porque si lo hiciéramos con cualquier persona, y qué pasa, es una realidad, por eso hay almas destruidas, almas deshechas, porque no han valorado esa intimidad que solamente debe ser con esa persona que te va a resguardar, que te va a dar seguridad y que va a buscar tu bienestar, porque también Yada es seguridad
es tener esa certeza de que Dios está cubriendo esa relación, que Él está bendiciendo esa relación. Sí, es muy importante porque, especialmente para nuestras jóvenes, ¿verdad? De hablarle de la pureza sexual, de guardarse para el matrimonio, porque implica más que el físico, como el mundo nos los ha vendido, ¿verdad? Que dicen que solamente es el cuerpo y que no hay nada más allá, no existen las emociones, absolutamente nada. Y creo que leí algo en tu página que decía algo como que las personas pensaban que era solo fluidos o cosas así grotescas que no tenían ningún tipo de implicación más allá de lo físico. Y es algo bien interesante porque creo que las personas, aún los creyentes, no lo ven así. Muchas personas no lo ven más allá de lo físico. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque otro dato interesante que justamente lo leí es en la Biblia, a veces hace alusión también a momentos que tuvieron sexo, pero no bajo el diseño de Dios. Por ejemplo, un caso fue cuando la hija mayor de Lot lo emborrachó para tener relaciones sexuales y de esa manera tener descendencia, porque no tenían en ese momento por todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando hace alusión la Biblia a esto, en Génesis 19:33, menciona, y entró la mayor y durmió con su padre. Y aquí la palabra durmió hace alusión precisamente a que sí hubo una relación sexual, pero no está la palabra yada, está la palabra shaka, que es como un eufemismo de las relaciones sexuales. Entonces, es como la falsificación del sexo. La Entonces, la distorsión. Biblia y Dios hace la diferencia de estos dos tipos de sexo. O sea, Yada es el sexo de acuerdo al diseño de Dios, y Shakab, al menos en este contexto, justo lo que mencionabas, nada más es como un intercambio de fluidos corporales. Algo grotesco del sexo, algo que no se disfruta, algo que provoca angustias, que provoca celos, remordimiento y graves consecuencias tanto emocionales, físicas y espirituales. Y lo más triste es que aún en los matrimonios se practica a veces más bien este tipo de sexo, shaka, que yada. Y eso es algo alarmante porque no se está glorificando a Dios de esta manera. Y se parece mucho a lo que nos está vendiendo el mundo. O sea que Sí, el mundo lo que nos está vendiendo es ese sexo que describe la Biblia cuando esa hija se acostó con su padre. O sea que era algo completamente carnal, algo que no tenía que ver con el diseño de Dios y que no glorificaba a Dios. Y ahí la importancia de este tema, ¿verdad? Porque aún las personas casadas pueden estar teniendo este tipo de relaciones sexuales que no glorifican a Dios porque no están tan involucrados, no se están conociendo lo suficiente. A veces hay mujeres que tienen mucha vergüenza con los esposos, ¿verdad? Y hay mujeres que aborrecen tener relaciones sexuales con los esposos e incluso lo verbalizan. Dicen, yo aborrezco, yo no quiero saber nada de eso. Como dijiste ahorita, era mejor, ¿verdad? Que eso no existiera en mi matrimonio. ¿Qué le pudieras decir a esas mujeres? Que creo que veo muchas conectadas esta noche. sí, que hay que conocer la verdadera propósito, la verdadera finalidad de precisamente cómo es la sexualidad conforme al diseño de Dios. Y que hay esperanza, a veces precisamente es por desconocimiento, es una realidad porque no se ha hablado. Yo algo que he notado también es que no en todas las iglesias, ahorita hay iglesias con esta apertura, gracias a Dios, cada vez se está hablando más, pero sí hay iglesias donde nada más se enfocan en hablar, sí hablan de la sexualidad, pero solamente como todo lo malo, el pecado que hay en la sexualidad, los límites, que es bueno, es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que hablar porque tenemos que saber qué es pecado, qué no le parece a Dios, cuáles son los límites, no porque Dios sea un Dios aburrido, un Dios aguafiestas, al contrario, porque nos ama tanto, Él nos va a decir esto sí, esto no, esto te va a beneficiar, esto te va a perjudicar, pero a veces nada más se quedan hasta ahí las iglesias. Entonces, inconscientemente a veces nosotros nos quedamos como
ay, el sexo es malo, la sexualidad es mala, cualquier cosa que haga relacionada a la sexualidad ya es pecaminosa. Y no, hay que hablar también de lo maravilloso que es la sexualidad de acuerdo a Dios, los propósitos que hay, que ahorita vamos a hablar sobre cómo Dios diseñó esta sexualidad. Cuando uno cambia ese chip y ese concepto, y aparte también nos educamos más en la sexualidad, como lo mencionaba, tanto anatómicamente como fisiológicamente, también espiritualmente, puede cambiar radicalmente nuestra práctica, nuestra dinámica sexual como pareja. Y lo digo porque yo salí de ahí y ahora puedo glorificar y testificar que Dios hace cosas maravillosas a través de los diferentes medios que Él nos brinda. Sí, sé que algunas personas cuando se traen estos temas en las redes sociales se alarman. Hermanitos están alarmados y yo sé que muchos de ellos están ahora mismo, ¿qué hacen estas dos mujeres hablando de este tema en público? Porque otra vez, para ellos es un tabú, es algo sucio, aunque inconscientemente quizás es algo malo, no lo mencionen, no es apropiado. ¿Qué les dirías a esos hermanitos antes de ir a la segunda pregunta? Que tengan la apertura de estudiar este tema en la Biblia. Si Dios lo menciona con autoridad, si Dios lo menciona con sabiduría, entonces nosotros tenemos que hablarlo también con autoridad y con sabiduría. Tenemos que hablarlo porque, como lo mencionaba en un inicio, esto se está hablando en las redes, en el mundo, se está hablando de una manera distorsionada. Y lamentablemente, muchos de los creyentes, cuando quieren saber algo sobre la sexualidad, a veces los últimos en acudir son a los cristianos. Más bien, acuden allá afuera o se dejan guiar por las películas, por los libros, por otros medios, por los TikToks, bueno, ahorita hay infinidad de medios para obtener información. Pero la iglesia, si se queda callada, entonces, ¿de qué manera vamos a hacer saber qué es lo que quiere Dios respecto a la sexualidad? Entonces no podemos estar callados, avergonzados, temerosos, dejando que el mundo eduque a las generaciones, a los matrimonios, cuando hay tanta información en la Biblia. Entonces, tenemos que ser valientes y con esa misma autoridad que Dios habla en sus escrituras, también nosotros hablar. Y es un tema importante y relevante porque muchos matrimonios, incluso cristianos, están separándose, se están divorciando por este tema. Pero si no se habla, va a seguir, se va a continuar y creo que Dios nos ha llamado a ser valientes también en este tema. Te preguntan, hermana, para los que se acaban de conectar, preguntan que si tienes un canal de YouTube o algún otro medio de red social. Sí, bueno, apenas lo acabo de abrir para hacer en vivo. Igual también estoy igual así como Yara, SSEP, y también en Instagram, en Facebook, también en TikTok. Hace poquito que lo abrí también, apenas me estoy incorporando bien a las redes. Por esos medios principalmente es donde estoy. Gracias, hermana. Hermana, síganla a la hermanita. Ahí está el nombre. El que ven en pantalla no es su nombre. Ese no es el nombre de ella, es el nombre de las redes para los que se acaban de conectar. Te pregunto, hermana, ¿cuáles son los propósitos bíblicos del sexo para el matrimonio? Ok. Bueno, de entrada yo creo que hay un propósito general para todos los creyentes, ¿no? Que es el glorificar a Dios y gozarnos en Él y en su presencia y en todo lo que Él nos manda. Entonces, bajo este sentido, tenemos que entender que también en todas las áreas nosotros podemos glorificar a Dios, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, lo dice en su palabra, ya sea que bebamos o que comamos, que sea para glorificar a Dios. Y la sexualidad, las relaciones sexuales o el matrimonio es una más donde podemos glorificar a Dios, ¿ok? Pero se puede también manifestar en diferentes propósitos. Uno de ellos es simplemente como la procreación, ¿no? Vemos en Génesis 1:28 que dice fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Dios hubiera podido decidir hacerlo a su manera, de cualquier otra manera. Hay una multitud de opciones que yo creo que Dios pudo haber
tenido para que se procreara la vida, pero él quiso que fuera a través de las relaciones sexuales. Entonces, él es sabio, él es perfecto, él no se equivoca. Y ese es uno de los propósitos que en la Biblia menciona precisamente para las relaciones sexuales. Y tristemente, muchas iglesias, volvemos a lo mismo, se quedan hasta ahí. Creen que nada más las relaciones sexuales es para procrear y ya. Espera, o sea, hermana, espera, que voy a decir algo ahora. Sí. Yo he escuchado que hay personas que dicen, no, es solo para procrear, fuera de ahí es pecaminoso, y las personas, no mires a tu esposo o a tu esposa a menos que sea para procrear. Y me imagino que ahora es que vas a abundar en eso. ¿Qué crees de eso? ¿Es cierto que es solo para procrear y fuera de ahí es pecaminoso? No, o sea, no. Tristemente, por eso a veces muchos de los creyentes podemos tener estas definiciones o conceptos cerrados y lejos de disfrutar, más bien martirizarnos por disfrutar con nuestra pareja. Ahorita vamos a ver otro de los propósitos precisamente, pero no es la única manera, no es el único propósito. En la Biblia tenemos suficiente información que nos hace saber que también podemos disfrutarlo, que también es placentero, que es un regalo de Dios para el matrimonio. Y los regalos que Dios hace no son para desecharlos, no son para quejarnos, no son para perjudicarnos, al contrario, son para disfrutarlos. Entonces, es algo errado y no porque yo lo diga, o sea, en la Biblia, si hacemos un estudio más profundo, vamos a encontrarnos con que no es el único propósito de la relación sexual en el matrimonio. Hay una pregunta, dice, junto con el nuevo nacimiento, y hermana, si no quieres responder alguna de las preguntas, está bien decir paso a la próxima. Pero la hermana Isabel pregunta, junto con el nuevo nacimiento, ¿Dios repara la sexualidad caída? ¿Qué crees de eso? Antes de continuar con el otro punto. Me imagino que se refiere, bueno, cuando ya somos creyentes, ¿no? Que Dios nos da la salvación a través solamente de su obra. Y creo que sí, justo Él puede restaurar, así como Él restaura otras áreas. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de en mí restauró mi matrimonio, restauró mi salud también? Muchas veces el Señor, por su soberanía, por su gracia, restaura la salud, restaura cosas que por nuestras propias fuerzas no hubiera sido posible. Y también es posible la sexualidad. Obviamente, hay, pues sí, influencia del pecado todavía. Todavía estamos influenciados por el pecado, todavía nos cuesta trabajo, pero Dios nos ha dado, por su gracia, por su poder, por su fuerza, esa posibilidad de ya restaurar esa sexualidad en nosotros, ¿no? Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es como el proceso de la santificación, que si bien en su espíritu nos ayuda, también es una responsabilidad nuestra el irnos preparando, el acercarnos de medios, de los recursos que hay para precisamente ir creciendo en esa área. Pero de que Dios también en Jesucristo hizo esa obra, también es para disfrutar también esta parte de la sexualidad. Volver de alguna manera al diseño original. No va a ser perfecto, eso es en la glorificación, donde todo va a ser perfecto, pero aquí sí podemos disfrutar de esa restauración. No en su perfección, pero sí en un cambio muy, muy significativo. ¿Tenías otros puntos a tocar después del disfrute, hermana? Sí, bueno, uno de los propósitos es la procreación. Otro de los propósitos, pues es como defensa contra la tentación. En la Biblia vemos en 1 Corintios 7, del versículo 2 al 5, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces también la relación sexual, el tener estas relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, es un medio también para evitar caer en tentaciones. No hay por mentira que el creer que como yo ya me sé toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que soy pastor, de que soy un erudito o que me la paso en la iglesia, ya no voy a ser tentado, eso no. Todos somos tentados de alguna manera y más en esa área porque es una área delicada. Por eso es importante que tengamos frecuentemente con nuestra pareja este disfrute sexual. Porque si bien no es una necesidad de vida o muerte, porque no es una necesidad, o sea, eso debe de quedar claro, pero sí para el matrimonio, eso es un elemento necesario para que el matrimonio vaya creciendo, no vaya estancándose. Entonces, eso es importante, cuidar de nuestra pareja de esa manera. No es justificable, obviamente, que cuando no hay una buena relación sexual, ya por eso vas a ser infiel o vas a caer en la tentación. No es justificación, pero sí puedes ayudar de muchas maneras el tener este contacto con la pareja, porque es parte de la relación. No escucho. ¿Qué me dirías de la unión íntima, hermana? ¿Eso sería un propósito también? Sí, justo, bueno, a ver, permíteme. Bueno, voy a pasar con los otros para que no se me olvide. Ah, sí, sí. Ok, otro propósito que creo que viene también en la Biblia es precisamente el dar consuelo. Y muchas personas cuando escuchan esto es como, no, pues a mí no me consuela de nada, al contrario, ¿no? Pero también vemos en la Biblia, en 2 de Samuel 12:24, donde dice, David consoló a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Y aquí la palabra durmió se refiere a que tuvieron relaciones sexuales. Entonces fue una manera también de consolar porque estaban pasando por un duelo. Y también las relaciones sexuales, creo que ese es otro propósito que el Señor tiene para tener esta parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hacer el amor conforta, porque libera tensiones. También a nivel del cerebro, de químicos, es algo que se libera y que da placer. Y que a veces cuando se está triste, cuando se está incluso estresado, eso también libera tensiones. Entonces también es parte de dar consuelo, aunque muchos no lo crean así. De hecho, he escuchado comentarios de, lo que menos quiero es tener relaciones en esos momentos, ¿no? De duelo. Pero sí se puede, y porque volvemos a lo mismo. Es una intimidad y es un refugio y es algo más allá de lo físico. La intimidad también se puede ver en el abrazo, en los besos, en las caricias, en escucharse. Eso también es intimidad, eso también es parte de la sexualidad en el matrimonio. Entonces, por lo mismo también es parte del consuelo que Dios nos da a través de las relaciones sexuales. Y otra parte también, que otro propósito es precisamente el placer, el placer. Dios dedicó un libro entero de la Biblia, que es Cantar de los Cantares, para hablar sobre el placer sexual en el matrimonio. Hace unos meses dimos un taller a varios matrimonios con unas compañeras y hacíamos mención de algunas citas bíblicas de Cantar de los Cantares y que ellos lo leyeran. Y fue un poco cómico porque hasta les daba pena leer esos versículos y decían, es que esto es muy fuerte, esto es como muy íntimo, ¿no? Pero pues así debe de ser la relación sexual entre el esposo y la esposa. Estamos llamados también a que podamos disfrutar y tener ese placer en la relación sexual. Incluso en Proverbios 5
15, viene esta parte que dice, bebe el agua de tu misma cisterna, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces aquí hace una analogía con esa sed que tenemos y que bebamos de ese manantial, y lo hace igual con el matrimonio, cuando hay esa sed sexual y que tienes esas relaciones y sientes placer, así como cuando tomas un vaso de agua que tienes que, ¡ay, qué placentero! Es lo mismo, es parte del propósito en la relación sexual dentro del matrimonio. Ahora, Dios pudo haber decidido que nos reprodujéramos sin placer. O sea, para Él nada se le complica, pero Él lo quiso así. Y otra manera de ver que realmente es parte del diseño de Dios, el placer sexual en el matrimonio, es porque incluyó características sexuales diferentes, pero complementarias entre el hombre y la mujer. Nos dotó de órganos sexuales tanto internos como externos, junto con hormonas que se interconectan con otros sistemas del organismo para cumplir funciones sexuales, y que a veces solamente el objetivo es el placer. Yo no sé si yo a esta edad yo desconocía que teníamos las mujeres el clítoris. O sea, yo lo desconocía totalmente. Cuando me di cuenta que ese clítoris es un órgano sexual que tenemos las mujeres y que el único funcionamiento, o quizá si hay más, se está estudiando, hay varios estudios que están viendo si tiene más funcionalidad, pero hasta ahorita todos han llegado a la conclusión de que la única función del clítoris es el placer para la mujer. ¿Y quién hizo ese órgano? Pues Dios. Nadie lo diseñó más que Dios, y lo puso en la mujer. Entonces es otra manera de ver que el Señor también está interesado en que tengamos placer en esta relación sexual. Igual que los hombres, o sea, también en su aparato reproductor también sienten placer, y no es que nosotros los humanos los hayamos diseñado, sino Dios así nos diseñó, y Él es perfecto y Él hace todo perfecto. Entonces no podemos decir, ay, Dios se equivocó. No, para nada. Entonces, otra parte importante y otro propósito que también es a tener en cuenta es la satisfacción mutua. En 1 Corintios 7:3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. Y el deber conyugal pues implica muchas cosas, pero dentro de es también la relación sexual. Y aquí es súper importante mencionarlo. Aquí dice, el hombre primero le hace mención, o sea, el hombre debe de cumplir con su esposa. Para aquellos que piensan que la Biblia o que Dios es machista, pues aquí se rompe eso, porque Dios está interesado en que la mujer también tenga placer, y primero se lo dice al hombre, debes de cumplir con tu esposa. Igualmente, después dice la mujer con el esposo, porque hay muchos que piensan que, es que nada más el hombre puede disfrutar, ¿no? Solamente él debe de tener placer. Así Dios quiso, o sea, no. Aquí está siendo muy claro el Señor en que también está interesado en que con mujeres tengamos ese placer. Muy bien. Si tienen alguna duda, pues estoy aquí también al pendiente. Sí, hermanos, pueden comentar y hacer sus preguntas, aprovechen. Ok. Y también lo que me mencionabas de la unión íntima, de la intimidad, es precisamente, o sea, simplemente la palabra Yadá hace también referencia a eso. La palabra dice que debe ser una unidad, y esta unidad se me hace muy fuerte, como lo menciona la palabra en Génesis 2:24, porque dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá en una sola carne. Entonces, esto es un pensamiento súper asombroso, porque dos seres tan separados, que no tienen nada que ver, pero cuando se entrelazan en cuerpo, alma y espíritu, Dios ya los ve como una sola carne, como una sola.
Y esto es un reflejo también, es una figura terrenal de la unidad espiritual de Cristo que tiene también con su iglesia, esa unidad tan estrecha. Entonces, si es una figura terrenal, porque eso lo menciona también en Efesios 5, ¿cómo podemos decir que los pensamientos respecto a la sexualidad, sobre el sexo en el matrimonio es sucio, si hace alusión a esa unidad de Cristo y la iglesia? No podemos decir que es sucia la unidad del Cristo y la iglesia. Sin embargo, es una analogía y es un símbolo. Entonces, esta es la unidad íntima, esta es la intimidad que nos da el Señor a través de tener este tipo de relaciones sexuales con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y es tan íntimo que no tiene que ver nada más con la penetración, volvemos a lo mismo, o con el coito. A veces simplemente con mirarse a los ojos profundamente, ya estás teniendo una intimidad. Yo le pregunto aquí a los que están casados, ¿hace cuánto que no se ven a los ojos? Un buen tiempo que traspasen la mirada. Yo hacía esta pregunta y muchos se quedaron así como en shock de que, ay, hace muchísimo que no. Y eso es intimidad también. Eso ni siquiera tiene que ver con el aspecto físico, sino ya algo profundo, pero que va más allá con lo emocional. Entonces eso es parte de la sexualidad también. Excelente, hermana. Pero ese fue el último punto. ¿Sí? Sí. Ok, voy a ver si los anoté. Vamos a ver si fui buena estudiante. La hermana dice que hay más de un propósito. Ella mencionó glorificar a Dios, procreación, dar consuelo, el placer, y me gustó que citaste Proverbios, como dice, habla de satisfacción y recreación. Satisfacción mutua y unión íntima. ¿Cuántos de estos conocían? A ver, comenten, ¿cuántos de estos conocían? Esa es la importancia, ¿verdad?, de estudiar las escrituras a profundidad y de aprender de lo que nos tiene que decir Dios, porque a veces escuchamos al mundo, escuchamos lo que nos dice el amigo, el vecino, pero no queremos escuchar a Dios a través de las escrituras. Así que ha sido muy edificante, ¿verdad?, de tocar todos estos puntos porque nos ayudan a ver la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Y creo que también la ciencia tiene mucho que decir de la sexualidad, que aporta mucho a esto que ya Dios nos reveló en las escrituras. Deja ver si hay preguntas, déjame ver si hay algún tipo de comentario. Están todos, no sé si es que están todos en shock también por la pregunta que les hiciste. ¿Cuándo fue la última vez? Nadie contestó. O sea, ¿cuándo fue la última vez que miraron con profundidad a su cónyuge? No contestaron. O sea que esta noche quizás ellos están meditando y diciendo, hemos visto todo este tema de una forma errónea. Esperemos que sea así, ¿verdad? De que estén creciendo en el conocimiento bíblico de lo que es la sexualidad. No tengan miedo, porque yo sé que a veces estos temas se sienten intimidados en comentar, porque ¿qué van a decir? Yo comenté sobre ese tema. O sea, yo estoy mirando calladito y yo no quiero comentar, yo no quiero que sepan que yo estoy aquí apoyando este tema que es un tabú para muchos. Y ahí lo vemos también en que no comentan casi en este tema y en otros temas sí comentan. Y así que tenemos que romper con todos estos tabús y pregunten con libertad, después que sea algo respetuoso, algo que sea bíblico y que tratemos el tema con la delicadeza que se merece. Pueden preguntar, no hay nada malo, déjame ver. Creo que están comentando ahora. Dice Yusiel, yo no sé porque no tengo cónyuge aún. ¿Qué le podrías decir a los solteros? ¿Es un tema que es de importancia para los solteros o es algo que tienen que esperar hasta casarse para saber lo que es una sexualidad bíblica? No, yo creo que sí es importante que sepan. Obviamente también para solteros hay otro tipo de contenido también que es necesario. Ahorita nada más nos estamos enfocando en el matrimonio porque es la línea de la temática, pero sí hay muchas cosas que tienen que saber. Y esta parte de saber, pues, cómo se desenvuelve en el matrimonio es algo que también debe dar esperanza para hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Porque
no siempre podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, por ese impulso sexual y hacerlo a nuestra manera. Eso trae graves consecuencias. Muchas de las disfunciones sexuales, si lo vemos, obviamente hay causas, a lo mejor que la ciencia lo mencionan, pero yo haciendo un análisis espiritual, caigo a la conclusión de que muchas de las disfunciones sexuales es por causa del pecado, por no hacerlo a la manera de Dios. Se pueden ahorrar tantas cosas y disfrutarlo ya en el matrimonio. Y también, como mencionaba, o sea, es algo que tienen que irse educando también los solteros para que no los agarren en curva, para que digan, ah, caray, esto no sabía que pasaba. Obviamente hay temas que sí es preferible que no se toquen, ya más cercano a que se casen, ya cuando ya estén comprometidos, pero sí es importante que sepan muchas cosas sobre la sexualidad. Es algo que no podemos ignorar. Y de todos modos, aunque no se hable en la iglesia, aunque no hablemos nosotros los creyentes, hay información en todas partes. Ahorita la pornografía es el principal canal de enseñanza y está distorsionando todo. Y lejos de ayudar, de edificar o de bendecir a los matrimonios, los está destruyendo. Y también a los solteros. Por eso tenemos que hablarlo, pero lo que dice la Biblia. Y ahí hay gozo, hay libertad, hay restauración y es un verdadero disfrute. No nada más es un placer momentáneo, es algo sostenido cuando se hace a la manera de Dios. La hermana Lorena dice que le sorprendió mucho el punto de que nos sirve como consuelo también. Ella le sorprendió eso, parece que no lo conocía. Creo que hay una pregunta. Dice Stephanie, ¿qué podrían comentar para personas separadas antes de conocer a Cristo y ahora que lo conocen sienten que ya no pueden casarse? ¿Debe ser así o pueden hacerlo? No entendí bien la pregunta. No sé si la entendiste, hermana. No la entendí bien. Está hablando de recasamiento. ¿Es algo específico? Stephanie, ¿podrías hacer la pregunta otra vez? Creo que no entendí. No sé si entendiste tú, hermana. Si entendiste, puedes responder, pero no entendí bien. No, tampoco entendí muy bien. Ok. Ok, voy a leer entonces la tercera pregunta y luego si vemos que vuelven a hacer la pregunta, pues se la planteamos a la hermanita. Menciona algunas expectativas sexuales inadecuadas en el matrimonio. Sí, bueno, creo que hay muchas, porque hay muchos tabús, hay muchas ideas distorsionadas en relación a eso. Y justo por eso creo que los solteros también tienen que educarse en este tema. Vuelvo a repetir, algunos aspectos hay que esperarnos, pero mucho de la información sí tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque llegan al matrimonio precisamente con expectativas erróneas e irreales. Uno de ellos es, por ejemplo, hay muchos que creen que se debe tener compatibilidad sexual, o sea, que es un requisito fundamental para casarse, el ser compatible sexualmente. Entonces las personas dicen, o los solteros, bueno, ¿y cómo voy a saber si soy compatible sexualmente? Pues entonces me acuesto con la persona para ver si somos compatibles. Pero eso es erróneo. ¿Por qué? Porque nunca va a haber, o a lo mejor sí, pero la dinámica de la sexualidad del matrimonio se construye porque son personas diferentes, porque es la respuesta sexual del hombre al de la mujer son totalmente diferentes. Entonces eso es algo que se va aprendiendo, que se va conociendo la pareja. Si de por sí entre las mujeres todas son diferentes, en los hombres también todos son diferentes, entonces no podemos como encontrar ese punto de, somos totalmente compatibles. Eso no existe. Eso es algo que se construye. Entonces es algo que no deben de tener como el pendiente de, ay, ¿y qué tal si no funciono? Porque he escuchado esos comentarios, si no funciono sexualmente en el matrimonio, o si con la que me voy a casar o con el que me voy a casar no funciona sexualmente, ¿qué va a ser de nuestro matrimonio? No pasa nada, porque es algo que se va a construir y que tienes que conocer a tu pareja.
totalmente. Entonces, esa es una expectativa irreal, creer que tienes que primero probar para saber si van a funcionar. Si fuera así el caso, entonces el Señor no nos diría que eso es pecado antes del matrimonio, ¿no? O sea, no. Entonces, tenemos que ir con esa idea de que vas a empezar una aventura solamente con tu esposo y con tu esposa, y que a lo largo de los años van a ir conociéndose y van a ir construyendo, y para eso pues pueden también buscar ayuda que les enseñen precisamente, porque también es algo que se enseña. Otro de las expectativas irreales y que va muy de la mano es que justifican la infidelidad por no encontrar satisfacción sexual. No, pues si no encuentro satisfacción, o es que si es un propósito de la relación sexual, del matrimonio, el disfrutarnos, y no lo estoy teniendo, entonces lo mejor es separarme, o lo mejor es divorciarme. Eso tampoco es una expectativa correcta, porque no hay un suficiente sustento bíblico como para que te dé el derecho de divorciarte solamente porque no estás teniendo una satisfacción sexual. Cuando, vuelvo a repetir, eso se puede aprender, se puede trabajar. Entonces, lejos de ir por la salida fácil, más bien es, bueno, voy a buscar ayuda y vamos a aprender a disfrutarnos. Eso es muy diferente, pero hay una expectativa ahorita, y más en día, y más con las canciones que están sacando, donde si no funcionamos, ya sexualmente, ya no tenemos futuro como matrimonio. No, o sea, el matrimonio es mucho más allá que la sexualidad o que el aspecto sexual. Incluye muchas áreas a trabajar. Otra de las expectativas que yo veo que también son incorrectas es decir como, bueno, voy a dejar que fluya la relación sexual. A ver cómo fluye. Y no ser intencionales en construir esta vida sexual. Hay muchas mujeres y principalmente mujeres, obviamente también hay hombres, pero principalmente las mujeres porque son las que tienen más como detalle en no disfrutar, ¿no? Porque los hombres están constituidos de una manera que son un poco más con esta apertura sexual. Y no porque sean sucios o porque sean morbosos, así los diseñó Dios. Y las mujeres a lo mejor estamos un poquito más como la parte emocional. Entonces hay mujeres que como no disfrutan, dicen, bueno, pues yo nada más me pongo quieta y ya, que fluya. No buscan ser intencionales, no buscan en disfrutar también. Eso es una expectativa inadecuada también, porque es algo de dos, donde los dos se tienen que involucrar, donde los dos tienen que buscar el disfrute de la pareja. Entonces, no nada más es quedarse así como, pues, ya como vaya surgiendo, ¿no? Hay que buscar ayuda, hay que buscar maneras de conocernos, de comunicarnos. Es importante la comunicación entre parejas. Hay muchos matrimonios que nunca han tocado este tema entre ellos dos. Matrimonios de 20 años, 30 años, que nunca han tenido una plática de lo que les gusta, lo que no les gusta, de cómo se sienten. Y así llevan toda la vida, y eso es pues muy triste, porque lejos de beneficiar su relación o de construir una relación sexual saludable, al contrario, la están destruyendo cada vez más. Entonces, no es dejar fluir, es ser intencionales, es trabajar las dos personas. Otra de las expectativas que veo que hay, que es muy común, más en los solteros, es como, yo ya me quiero casar y me voy a casar para así tener sexo cuando quiera, como quiera y donde quiera y a la hora que quiera, ¿no? Como ya no es pecado entre los creyentes, entonces ya a la hora que yo quiera se va a hacer, pero eso es una perspectiva egoísta, porque no es para satisfacerte nada más a ti, sino es también para satisfacer a tu pareja, para tener esa comunión y esa conexión. Y no siempre, tanto la mujer como el hombre están dispuestos. Va a haber momentos en los que de verdad no se va a poder, no que no se quiera, pero que no se pueda. Hay diferentes etapas en la vida, cuando están embarazadas, cuando dieron a luz, que están en cuarentena, cuando hay una enfermedad. También situaciones donde a lo mejor están pasando por una crisis muy fuerte, ya sea emocional, financiera. Hay un montón de situaciones que a veces no te permite tener esta libertad de
Y no quiere decir que ya va a ser una justificación para no hacerlo, pero a lo mejor sí, un día, una hora, un momento específico, no se va a poder. Y hay personas que dicen, no importa, es tu obligación y así debe ser. Y eso no es a la manera de Dios, porque Dios no busca tampoco ni la violencia, ni el obligar, ni siquiera el que no sea consentido. O sea, es algo que se tiene que platicar como pareja también. Entonces es una mentira. Aparte ahora con la dinámica también que se tienen en las casas, cuando llegan cansados, que los hijos, o sea, hay muchos factores que influyen y que deben de considerarse antes de querer exigir, porque a veces es la exigencia, ya no nada más es quiero conectarme contigo, quiero amarte de esta manera, sino quiero que me suplas aquí y ahora. Y esto no es a la manera de Dios tampoco. Es una expectativa tampoco incorrecta. Otra de las expectativas es creer que la relación con la pareja, la relación emocional, no influye en la relación sexual. De hecho, muchas de las causas, o principalmente la causa mayor por la que no se disfruta la relación sexual, es porque no tienen una relación de pareja saludable. Si se la pasan peleando, si hay conflictos muy fuertes, si hay una desconexión emocional, incluso si hay una desconexión espiritual, todo eso va a influir para que no te den ganas de estar íntimamente en esa manera con tu pareja. Entonces, muchas personas los separan. Las principales a veces causas de las disfunciones, que a veces no son disfunciones, simplemente es porque no hay una relación saludable de pareja, eso te lleva a no querer tener una relación sexual o a ni siquiera disfrutarla. Y eso es algo que se tiene que trabajar también primero. Hay a veces que hay conflictos no resueltos y se quedan así. Y a lo mejor el hombre, como si tiene un poco más esta necesidad y quiere llegar y rápido, pero a lo mejor la esposa lo que espera es que se resuelva, que se hable, que le pida perdón, ya sea el esposo o la esposa, porque es en los dos casos. Si la tratas mal, si te la pasas violentándola a lo mejor verbalmente, hay casos, ¿no? Como, ay, no, es que no sirves para nada, es que te dije que hicieras esto, es que mira, la mujer no va a estar preparada, o el hombre, porque también hay mujeres violentas, o sea, hay que decirlo, aquí no nos vamos a poner de un lado o del otro, porque obviamente su corazón va a estar herido, va a estar lastimado, va a estar cerrado, como para querer tener todavía esa conexión de esa manera con la pareja. Entonces, eso es algo importante también, saber que la relación como pareja se tiene que trabajar primero. Y otra parte importante es pensar que la vida sexual con nuestra pareja va a dejar de ser placentera a través de los años por sí solo, ¿no? Hay muchas personas que incluso creen que a lo mejor ya teniendo 20 años de matrimonio, 30 años, o que son personas ya incluso ancianas, que ya no están listos o que ya no tienen esa posibilidad de disfrutarse sexualmente como pareja. Y eso es otra expectativa incorrecta. De hecho, hay estudios donde dicen que han hecho encuestas, han hecho, pues sí, estudios a las parejas y han identificado que las personas que han durado más tiempo con su pareja, pero que obviamente han trabajado, que han construido esa vida sexual saludable, ha sido más disfrutable conforme va pasando los años. Entonces, por sí solo el que transcurra el tiempo no quiere decir que eso ya automáticamente va a destruir esa relación sexual. No, es más que nada que no se está trabajando en, pero hay estudios donde dicen que los mejores orgasmos son con las parejas que han durado más de 20 años. ¿Por qué? Porque se han conocido, porque han buscado maneras, porque ya hay una relación más fuerte, más profunda, ya hay una confianza más profunda. Por eso el Señor así diseñó los matrimonios, para que nada más sea una sola, es lo ideal. Y cuando ya tienes esa confianza plena, pues ya hay más esa libertad de experimentar cosas que obviamente no se salgan dentro de los principios y que
disfruten más. Entonces, eso de que conforme pasen los años, ya por sí solo se va a destruir la relación, no. Eso es otra expectativa irreal. ¿Ok? Y también otra de las expectativas que hay es creer que nada ni nadie te puede ayudar en los problemas sexuales. O que cualquiera, también es otra expectativa. Y sí, eso hay mucha desinformación, es una realidad. Pero yo, por experiencia propia, mencionaba que sé que sí se necesita a veces de algún profesional que te ayude precisamente a entender la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte emocional, y también tener ese apoyo espiritual, obviamente. Y sí hay personas que te pueden ayudar. Es un tema muy profundo, muy íntimo, que no es tan fácil como de hablar con cualquier persona, pero sí se puede. Son herramientas que el Señor también otorga, que también Dios permite para que podamos trabajar en nuestro matrimonio en esa área. Pero sí hay que tener mucho cuidado con quién acudimos, porque hay muchos profesionistas que a lo mejor sí tienen el título, pero no tienen los principios bíblicos. Y eso después nos puede dañar más. Lejos de beneficiar a nuestro matrimonio, nos puede perjudicar. Entonces sí hay que ser muy sabios para saber con quién acudir, y sobre todo buscar en oración, pedirle al Señor que nos muestre quién nos puede ayudar si estamos pasando por una dificultad en el área sexual con nuestra pareja. No hay que dejarlo a la desidia, no hay que decir, bueno, pues es lo que me tocó, ya ni modo, o así es como tengo que vivir, o a veces he escuchado, es la cruz que tengo que cargar. No necesariamente. Por algo hay herramientas, por algo el Señor permite todo este tipo de medios para seguir trabajando y poder disfrutar de esta sexualidad conforme al diseño de Dios. Gracias, hermana. Hay preguntas. Ahora sí. ¿Es más activo sexualmente el hombre o la mujer? Pregunta Uciel. Esto depende mucho de la persona, pero sí hay una tendencia en que el hombre tiene más esta inclinación del área sexual, porque así está constituido. A las mujeres está más la inclinación como la parte emocional. Había un estudio donde decían que el hombre se sentía amado cuando estaba correspondido sexualmente, cuando estaba cubierto como esa parte sexual, él se sentía amado así, pero la mujer se sentía amada cuando estaba cubierta esas necesidades emocionales. Entonces, a ver, sí hay diferencia en esas dos personas, pero no quiere decir que es un determinante. Hay mujeres que son más activas que los hombres, porque pues así nacieron, ¿no? Es parte a lo mejor de la personalidad, de su historia, no sabemos. Pero sí hay una inclinación mayor en los hombres que en las mujeres. Pregunta Carlos, ¿cómo se haría entender a los adolescentes que la promiscuidad no les deja nada bueno? Pues yo creo que primero la persona que va a enseñar eso, hay que identificar y saber y manejar el tema muy, muy a profundidad sobre la parte bíblica. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden agarrar en curva. Yo recuerdo precisamente a una chica que era mamá y me decía, es que quiero enseñarle a mis hijos sobre la sexualidad para que pues no estén como yo, que yo me da miedo o aborrezco el sexo. Y yo le decía, pero ¿cómo se los vas a enseñar si cuando tú se los enseñes van a notar en ti ese aborrecimiento, ese odio, ese asco a la sexualidad? O sea, primero tú tienes que entenderla, tienes que masticarla, tienes que saber lo que dice la Biblia, y entonces ahora sí con fundamento enseñarles. Ahora, tenemos que saber decir la parte buena, que es ahorita lo que nos estamos enfocando, pero también la parte mala, si lo queremos decir así, las consecuencias de no llevar una sexualidad de acuerdo al diseño de Dios. Consecuencias que pueden ser desastrosas si algún día en el matrimonio se quieren casar. ¿Por qué? Porque muchas veces creen que lo que sucede en la soltería no va a influir en el matrimonio, y esa es otra expectativa irreal.
todo lo que hagamos en la soltería va a influir en el matrimonio. Hay personas que dicen, bueno, yo ahorita voy a ver pornografía, pero ya cuando me case en el matrimonio, ya no la voy a ver. Se me va a quitar mágicamente, automáticamente, y no es cierto. Al contrario, ¿por qué? Porque ya es un hábito, es algo que tu cerebro ya está archivando y que te está haciendo creer que es algo que necesitas para estar satisfecho sexualmente. Igual con otros temas de la sexualidad. Si antes no cuidabas tu vista, si antes tenías relaciones con cualquier persona, en el matrimonio vas a traer recuerdos de las personas con las que estuviste y te va a desconectar de tu pareja. O sea, son cosas reales que pasan y que nadie habla, pero se tiene que saber. Por eso es importante cuidar tu corazón, tu cuerpo, tu mente, porque te enlazas también con esas personas, o incluso aunque no sea físicamente. Si estás viendo pornografía, esas imágenes se quedan grabadas y van a repercutir en el matrimonio, y a veces vas a querer exigir lo que se vio en esa película o en esa pornografía, que es irreal, que es ficticio. Entonces por eso vienen a veces también esos problemas en el matrimonio, porque piensas que debe de ser así la relación sexual, porque así te educaste, así enseñaste a tu cerebro que debe de ser así, y en el matrimonio te das cuenta que no es así, y vienen problemas después por eso. Entonces, consecuencias hay muchas, y tenemos que identificarlas, aprenderlas, apropiarlas y enseñarlas, no con vergüenza, no con asco, sino con autoridad bíblica también. Pregunta a la hermana Isabel, ¿la intimidad emocional también va ligada? Creo que mencionaste algo de eso ya. Sí. ¿Quién? Emils dice, no sé, dice Emils Ana Gallego, dice, buenas noches, se habla de orgasmos, no sé en qué contexto, ¿verdad? Hace la pregunta a la hermana. Si fuera más específica, quizás la hermana Brenda pudiera responderle. Si tienen preguntas, este es el momento, porque ya, ¿verdad? Hemos culminado con la entrevista de hoy y vamos a respetar el tiempo de la hermana. Así que estaremos unos minutitos a ver si tienen preguntas o comentarios también. Si también les gustaría que la hermanita volviera a participar con nosotros y a ella le parece para otras preguntas específicas, también podrían dejar eso en los comentarios. Hermana, mientras los hermanos escriben sus preguntas o sus comentarios, pudiéramos otra vez repetir las redes sociales, tu nombre, cómo te pueden encontrar, qué es lo que haces, porque mencionaste algo de que das terapia y todo eso, porque sé que algunos se acaban de conectar para que puedan contactarse contigo a través de las redes sociales. Sí, bueno, mi nombre no es Yada, como lo mencionaba, mi nombre es Brenda, yo me llamo Brenda. Yada viene por el concepto pues que explicamos en un inicio. En las redes, ahorita estoy en Instagram y en Facebook, así como se ve en la pantalla, Yada SSP. Creo que en Instagram es un guión bajo de separación entre las dos, y en Facebook un punto, porque por ahí no me permitía ponerlo igual. En YouTube, pues apenas lo estoy abriendo también. De igual manera, es el mismo nombre. En TikTok también apenas lo estoy abriendo. Apenas voy empezando en esto de las redes. Y pues sí, les comentaba que en un futuro, o no muy lejano, pienso subir más contenido. Doy capacitaciones, doy talleres y también doy asesorías individuales, ya sea a solteros o a matrimonios también, con muchas bases científicas, pero también bíblicas. Ese es mi principal objetivo, porque no creo que se pueda desligar la una de la otra y que pueda funcionar. Yo creo firmemente en los principios bíblicos, y también creo en los aspectos científicos. Si lo relacionamos, se puede ver cómo la verdadera ciencia apunta al Dios perfecto, ¿no? Entonces, hay cosas que sí uno tiene que filtrar y que tiene que desechar, ¿no? Retener lo bueno, desechar lo malo. Esa es la tarea que yo me he estado dando para no enseñar algo que no sea bíblico. Y doy esas asesorías a través también a través online o presenciales. Yo estoy en Uruapan, Michoacán, pero pues también para otros países es por medio de línea.
La hermanita ya fue más específica. Ella dice que si está permitido el orgasmo. Esa era la pregunta. Ah, ok. Sí, es parte del diseño de Dios, justamente. Comentaba que precisamente en nuestro cuerpo está diseñado, en el caso de las mujeres, es un órgano, el clítoris, que su única función, o al menos su principal función, es el placer, y es a través de la estimulación precisamente del clítoris donde se obtiene el orgasmo. Entonces, no es algo como que se pueda quitar. Si tú estás teniendo una relación placentera con tu esposo, va a ser la consecuencia de esa relación, tener un orgasmo. Y así lo diseñó Dios. No es algo sucio, no es algo pecaminoso, porque es algo que está constituido dentro de nosotros, tanto desde el cerebro, que es el órgano principal sexual, porque él es el que manda, ahora sí como que todas las indicaciones al demás cuerpo, y cuando estás relajada, cuando estás disfrutando, por consecuencia, se viene el orgasmo, y no es nada malo, es simplemente no debe ser el fin, eso también es importante, a veces cuando nada más se está buscando tenerlo y tenerlo, es contraproducente, porque entonces se bloquea tu cerebro y lejos de tenerlo, al contrario. Pero sí es una consecuencia de disfrutar a tu pareja y no es nada malo. Al contrario, no recuerdo bien la frase, pero les prometo que la voy a publicar en las redes para no decir más ni menos. Pero John Piper creo que decía algo sobre el orgasmo precisamente, que era como una manifestación gloriosa porque llegas al clímax y llegas a ese punto de disfrute y es como también un símbolo de esa satisfacción que en algún momento vamos a tener en la presencia de Dios, porque es como el plus, ¿no? Un pequeño destello. Un pequeño destello, sí, o sea, muy mínimo, porque nada se compara con estar allá con el Señor, ¿verdad? Pero recuerden que todo lo que sucede en el matrimonio es una manifestación o estamos apuntando a la relación también de la iglesia con Cristo. Entonces no puede ser sucio. Y aparte, pues es parte de nuestro organismo y Dios así lo puso, así lo diseñó. Entonces, claro que está permitido y es algo que debe disfrutarse. César pregunta, Dios manda a la mujer a respetar. ¿Piensan ustedes que eso afecta mucho las relaciones entre parejas? Sí, pues obviamente, como lo mencionaba, la relación de pareja si está fracturada, si no hay respeto, pues muy probable no va a haber deseo de estar con la pareja sexualmente. Y sí a la mujer lo manda a respetar, pero pues también el hombre, o sea, no es como nada más la mujer, ¿no? Pero sí entiendo que hay un énfasis muy específico porque pues las mujeres podemos tener la tendencia de querer saltarnos, ¿no? A los hombres en muchas áreas y a lo mejor en ese sentido habla sobre el respeto, pero sí influye totalmente. Los hombres también que no se sienten respetados, así como las mujeres que no se sienten respetadas, pues no van a tener deseo de estar con su pareja en la cama ni en ningún lado, ¿no? Es algo que va desconectando a las parejas. El hermano Uciel pregunta, ¿es bueno que una mujer separada o divorciada no tenga relaciones sexuales? ¿Divorciada o separada? Ajá. Que no Pues tenga, me imagino que él lo ve como una necesidad, porque él dice que sí es bueno, o sea, como si le afectara a ella ya que no tiene su pareja. no, pues al final de cuentas, si está divorciada o está separada, pues no está el matrimonio. Entonces no está permitido, hablando bíblicamente, tener relaciones sexuales, porque recordemos que el diseño de Dios es para con tu esposo. Si no lo estás teniendo con tu esposo, entonces no lo estás haciendo a la manera de Dios. Ahora, yo repetía, la necesidad sexual no es de vida o de muerte, o sea, no es algo que necesites para vivir. Y más en las mujeres, lo que busca una mujer principalmente es como tener esa intimidad emocional. Y eso, para nuestro beneficio, es que también lo podemos, quizá de diferente manera, pero también lo podemos suplir con las relaciones de amigas, de la familia, de los hijos. Esa parte emocional puede ser
llena. Y recordemos también que el que suple toda necesidad, aún la sexual, que no de la misma manera, pero es el Señor. O sea, en el Señor podemos estar satisfechos, podemos estar completos cuando tenemos a lo mejor una necesidad que no está cubierta, el Señor lo suple. Entonces no, tampoco puede ser una justificación como para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En otras palabras, no le va a pasar nada, no se va a enfermar. No se va a morir. En el hospital todo sigue bien, no hay excusa. Sí, y puedes ser feliz y totalmente satisfecha en el Señor. No es un requisito para vivir amargados ni nada por el estilo. Aquí hacen un comentario que dice que una testigo, me imagino que se refiere a los testigos de Jehová, dicen que el sexo es inmundo. Y aquí el hermano hace un comentario que dice que el hombre no se preocupa por hacer llegar el orgasmo a la mujer. Parece que eso, según su perspectiva, es algo muy común y que es un tema delicado porque es importante complacer a la mujer, dice el hermano Rojo Sola Escritura. Así es. Dice Sebastián Céspedes, hay religiones que dicen que los anticonceptivos es pecado, incluso asesinato. ¿Qué puede decir al respecto? Pues también depende de los anticonceptivos. Hay algunos que efectivamente sí obstruyen la vida, pero hay otros que no, que incluso naturalmente el medio de, por ejemplo, el ritmo, que solamente es contando los días, no afecta en nada. Pero la verdad es que la mayoría de los anticonceptivos, si bien no es a lo mejor como pecado, sí hay estudios donde dicen que sí afectan la salud de la mujer, tanto emocionalmente o físicamente. Entonces, lo ideal sería que no lo usaran o igual que fuera un método donde no tenga repercusiones a la salud. Ahí sí tendríamos que echarnos un clavado y es otro tema muy profundo. Pero no podemos decir que todos son pecado. Sí, no es un tema de pecado, más bien de biología, de la salud, de qué me conviene o qué no me conviene. No es como para apuntar a las personas y decir, estás en pecado porque estás usando anticonceptivos. Así es. Dice Uciel, parece que este es un seguimiento a la pregunta que hizo. Pero si no encuentra a un buen hombre, no lo necesita, no le afecta físicamente o emocionalmente el no tener relaciones sexuales después de haber experimentado. Parece que tienen este concepto, aquí vimos otra vez, de que es como el agua o el respirar o la comida. Y creo que, ¿verdad? Hemos sido claras de que no creo que ese es el propósito del sexo, no nos vamos a morir sin eso. La hermana creo que ya lo respondió. Dice Luis, consulta, el conocer a mi mujer es honroso en un lecho sin mancilla, es pecado conocerla en diferentes posiciones sexuales. Sé que ese tema es tabú aún hoy en el cristianismo. Bendiciones. Pues no, creo que también depende mucho de las posiciones donde se involucra, a lo mejor específicamente como el ano, donde eso sí no es saludable, no es algo, no está diseñado para eso. Pero fuera de eso, diferentes posiciones, pues simplemente es mover el cuerpo de diferentes maneras, entonces no tiene por qué ser pecaminoso, al contrario, precisamente el conocer qué le puede gustar a tu esposo o a tu esposa, es bueno, o sea, es diferente, cada persona es diferente y es algo íntimo entre ellos dos, o sea, no tienen por qué enterarse a nadie más, no tiene que ser visto y es parte de conocerse, de la creatividad, que también en Cantar de Cantares vemos que hay mucha creatividad, la mujer también la vemos de una manera como muy expresiva, muy aventurera en ese sentido, que a veces creemos como que las mujeres nada más debemos estar quietecitas y ya, y no, la salmita, échense un clavado a Cantar de Cantares y verán que no debe ser tampoco tan aburrido, tan cuadrado, o sea, no. Creo que Dios nos da esa libertad mientras sea con el esposo y la esposa. Sí, me imagino que el hermano también pensaba o quizás escuchó que es deshonroso
hace ser creativo en esa área. Entonces, vemos que no es deshonroso para nada. La hermana Lorena hace un comentario y dice, la mujer no necesita tener relaciones como los hombres. ¿Qué tienes que comentar de eso, hermana? Bueno, en el matrimonio creo que la necesidad, pues, es para los dos porque son una sola carne, entonces, pero si hablamos de soltería, tampoco los hombres tienen esa necesidad de vida o de muerte. Para eso Dios ha otorgado el dominio propio. Entonces, podemos salir adelante con los solteros o solteras, seas hombre o seas mujer, puedes salir adelante sin tenerlas. Es un concepto que hoy en día se maneja mucho, pues para justificar precisamente esa parte, pero no pasa nada, o sea, no te mueres. Pero es muy importante también en dónde estás poniendo tus emociones, tu enfoque, en dónde estás canalizando esa necesidad también. Porque si la estás alimentando de lo que estás viendo, lo que estás escuchando, pues obviamente vas a llegar a un punto donde crees que no vas a poder. Pero si no te alimentas de esas cosas, sino al contrario, redefines tu enfoque, te llenas del Señor, de las cosas buenas, vas a poder controlarlo sin ningún problema y vas a poder ser feliz. El Señor sabe por qué estás en esa etapa, a Él no se le escapa nada y Él nos da lo que necesitamos a cada uno. Entonces no es como que nos deje ahí a la deriva y a ver cómo le haces, no. Él siempre nos va a dar lo necesario para estar tranquilos mientras estemos con Él. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo para no actuar como animales, que quizás no tenemos control. Y no, ni la mujer ni el hombre se mueren sin tener relaciones sexuales. Así que creo que eso es algo también que el mundo nos ha enseñado en las canciones, en las películas, en todas estas cosas que vemos. Nos enseña que el hombre tiene una necesidad que no se puede controlar, que siempre tiene que ser infiel, que nunca va a estar satisfecho con una sola mujer, que, o sea, tantas cosas que a veces la vemos como una verdad, pero que está muy lejos de la verdad bíblica. Muchísimas gracias, hermana, por tu tiempo, por contestar las preguntas, ¿verdad? Que veo que al final se atrevieron a hacerlas otra vez. Si nos repites las redes sociales para los que se conectaron y si quieres dar una reflexión final también, puedes hacerlo y nos retiramos. Ok, bueno, pues las redes Yada, SSEP, son, digamos, como las iniciales de salud sexual, emocional y de pareja. Estoy en Instagram, en Facebook, actualmente pues acabo de abrir YouTube y TikTok también, y por ahí pues voy a estar subiendo más contenido, si Dios lo permite. Y pues solamente comentarles que sí es importante la sexualidad, no nada más en el matrimonio, desde niños, pero cada etapa tiene su manera sabia de vivirla. Entonces tenemos que darnos un clavado también en la Biblia y llenarnos de la información también correcta, tener mucho cuidado a quién escuchamos porque nos puede distorsionar las ideas sobre la sexualidad y tiene muchas repercusiones en nuestra vida realmente. Tener una vida sexual saludable en el matrimonio va a fomentar a un mayor crecimiento, a un mayor disfrute en nuestros matrimonios. Entonces sí tenemos que ser más intencionales, no dejarlo a la deriva, no quedarnos así como, pues ya ni modo, esto es lo que me tocó. No, hay esperanza, principalmente en el Señor. Cristo restaura todas las áreas que necesitamos restaurar. No es magia, es un proceso y es importante acercarnos de los medios también que Él nos otorga. Y pues también no se preocupen los que no pueden tener relaciones sexuales porque no tienen un esposo o una esposa. El Señor suple toda necesidad, quizá no de la manera que tú buscas, pero si tú estás en Él, puedes estar satisfecho, puedes estar gozoso, en paz y vivir una vida disfrutable. No es una necesidad de vida o de muerte. El Señor sí. Si no tenemos al Señor, ahí sí no hay para dónde hacernos, ahí sí nuestra vida puede ser, pues, destruida. Y pues muchas gracias a ti por la oportunidad de darme este espacio. La verdad es que me sentí también muy cómoda.
es mi primera vez, entonces estaba un poco nerviosa, pero gracias por la oportunidad también, que gracias a Dios también por lo que está haciendo en tu vida, por toda esa información, que también hay muchos tabús, que también no se habla en esos temas, y es pues por algo el Señor está permitiendo que estemos incursionando, ¿verdad?, en las redes en estos temas, y pues que Dios te siga también bendiciendo, y a todos los que están escuchando, los que van a escuchar, también si tienen algún tema, pues también me pueden por privado consultar a través de las redes sociales. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias a todos por comentar. Recuerden que pueden compartir el video. Va a quedar grabado en Facebook y en YouTube. Sigan a la hermana por las redes sociales. Comenten luego. Si tienen preguntas, podemos hacer otro live si la hermana quiere. Y gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Adiós.